Bien, shalom, bendiciones. Mi nombre es Joseph Vargas. Estamos contentos, agradecidos al Padre Eterno que nos concede una vez más podernos eh, conectar con nuestra serie bíblica. Hoy vamos a estar tocando Mateo capítulo 4 en nuestra continuación de nuestra serie bíblica sobre los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que agradecemos al Padre Eterno por todos ustedes que están siempre en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales. Así que le invitamos también para que usted pueda suscribirse a nuestro canal de Besorá Tobá en youtube.com, Roel Joseph Vargas. Estamos agradecidos al Padre Eterno porque estamos recibiendo una respuesta bastante buena de todos aquellos que han ido suscribiéndose a nuestro canal y han compartido nuestros videos. Pero si usted no lo ha hecho, le invitamos para que usted se suscriba a nuestro canal, le dé a la campanita, comparta nuestros videos y para que otros pues puedan unirse también a nuestro canal y puedan estudiar estos evangelios de acuerdo al verdadero contexto bíblico. Gracias a todos también por aquellos que eh, mientras han ido viendo nuestros videos nos han hecho preguntas y amén, y estamos dispuestos también a contestarle cada pregunta que usted tenga sobre todos estos estudios. Amén. Estamos también live a través de la página de youtube.com. Así que hemos tomado también la iniciativa de poder transmitir a través de YouTube para que también otras personas a través de esa plataforma se puedan unir con nosotros a estos estudios. Pertenecemos a la congregación Yeshua en el también y nuestra mentora, la doctora Nereida Romero. Amén. Así que vamos a orar para así dar comienzo a nuestro estudio en este día. Bendito eres tú, Hashem, Elohim, nuestro Rey del universo, y Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos concedes, podernos unir para estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo bueno, maravilloso que ha sido con cada uno de nosotros, Señor. Y en esta noche, en este día, presentamos a ti este estudio, lo ponemos en tus manos, rogando que por medio de tu Ruach Jacob, de tu Espíritu de Santidad, tú nos concedas sabiduría y entendimiento de este estudio. Padre, gracias, gracias. Pedimos que tu bendición sea sobre nosotros por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Bien, como dije, vamos a estar tocando hoy en nuestra serie bíblica Mateo capítulo 4. Es un capítulo bastante interesante porque tenemos que entender que Mateo 4 no es simplemente el relato de las tentaciones de Yeshua en el desierto, sino que es una de las secciones más profundas de todo el Evangelio porque eh, reúne la historia de toda la escritura en una sola escena. Y en este capítulo, capítulo 4 de Mateo, encontramos un contraste entre cuatro personajes, entre Adán, Israel, el adversario y Yeshua. Cada uno tenemos que entender que a través de este capítulo representa una realidad espiritual diferente. Entonces, la pregunta que yo hago en este día es, ¿quién será verdaderamente fiel a Hashem o fiel a Dios? Ok, ¿por qué hago esta pregunta? Porque mientras Adán cayó en un jardín lleno de abundancia, vemos cómo Yeshua venció en un desierto de escasez. Eh, Mientras que Israel, como hemos venido estudiando la historia, sabemos que Israel en medio del desierto fracasó durante 40 años.
años. Ahora, Yeshua permaneció obediente durante 40 días de ayuno, mientras que el adversario, aunque muchos lo conocen por el diablo, pero tenemos que entender que este ente tiene una función, tiene un rol y un propósito. Eh, Vemos en este capítulo que el adversario eh, intentó establecer su reino mediante el engaño y la revelación. Mientras que Yeshua vemos que estableció el reino de Hashem mediante la obediencia y la sumisión al Padre. Entonces, cuando nosotros hacemos un contraste entre Adán y Yeshua, Adán sabemos que su relato está en el libro de Génesis. Adán fue colocado en el Edén en un lugar perfecto. Allí, Adán en el Edén no tenía hambre, no conocía el sufrimiento y disfrutaba de la comunión con Hashem. Pero sin embargo, cuando la serpiente cuestionó la palabra divina, Adán decidió obedecer a la voz del enemigo antes que a Hashem. Entonces, vemos que en este relato de Mateo capítulo 4, Yeshua vive exactamente la situación opuesta. ¿Por qué? Porque Adán estaba rodeado de abundancia en el Edén, Yeshua estaba rodeado por el desierto. O sea, Adán en el Edén tenía todo, pero Yeshua estaba en medio de un desierto, que hay una muy gran diferencia. Adán comió cuando no debía, pero Yeshua se negó a comer cuando el Padre no lo había indicado. También vemos que Adán dudó de la palabra de Hashem, pero Yeshua respondió únicamente con las escrituras, y eso lo vamos a ver en el relato. También Adán introdujo el pecado, de acuerdo como nos dice Romano. Yeshua inauguró el camino, a la restauración. Entonces, Mateo aquí, en este capítulo 4 presenta a Yeshua como el último Adán, el hombre perfecto, bendito sea Hashem, el hombre perfecto que revierte el fracaso del primero, o sea, en este caso, el primer Adán. Entonces, ahora hacemos un contraste entre Israel y Yeshua, porque Mateo también presenta a Yeshua como el verdadero Israel. Antes de Mateo 4, Yeshua pasa por el Jordán mediante la inmersión, que eso lo estuvimos estudiando la vez pasada, en la clase pasada. Aquellos que no han visto nuestro video, vaya allí a nuestro canal de Besora Tobar y allí está Mateo capítulo 3. Yeshua pasa por el Jordán mediante su inmersión, así como Israel cruzó el Mar Rojo. Después vemos que Yeshua, como empieza Mateo capítulo 4 el verso 1, después Yeshua fue llevado al desierto al igual que Israel. Pero sin embargo, mientras Israel eh, estuvo 40 años en el desierto murmurando y desobedeciendo, Yeshua permanece, perdón, 40 días siendo completamente fiel. Y esto no es casualidad que las tres respuestas de Yeshua en este capítulo, el adversario, provenga del libro de
sea, no es casualidad que las tres respuestas de Yeshua al adversario provengan del libro de Deuteronomio, precisamente el libro que recuerda las lecciones que Israel debía de haber aprendido en el desierto. Y de eso vamos a estar estudiando ahora que entramos en un ciclo, en el ciclo de estudio del libro de Deuteronomio. Y usted lo puede encontrar allí. Entonces, vemos aquí en este libro de Mateo, capítulo 4, que cada cita responde a uno de los grandes fracasos de Israel. ¿Por qué? No solo vemos la expresión, no solo de pan vivirá el hombre, como lo dice Deuteronomio 8:3. Israel, vemos que se queja por la comida. Yeshua le cita al adversario que no tentarás al Señor tu Dios, como lo dice Deuteronomio 6:16, donde vemos que Israel puso a prueba a Hashem en Masá, cuando allí lo tentaron. Y precisamente de eso es lo que vamos a estar hablando. Yeshua también responde que y dice al enemigo, al Señor tu Dios adorará. Israel vemos que cayó repetidamente en idolatría de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6 verso 13. Ahora, donde Israel falló una y otra vez, vemos aquí que Yeshua obedeció perfectamente. Ahora, cuando hacemos un contraste también del adversario y Yeshua, vemos que el adversario eh, él aquí aparece como el gran falsificador. ¿Por qué? Porque vemos aquí en el relato que él no niega la existencia de Hashem, tampoco niega las escrituras. Incluso vemos que en este capítulo él llega a citarla. O sea, no tan solamente niega la existencia de Hashem, de Yeshua como hijo de Dios, tampoco negó las escrituras y vemos que también las cita. Entonces, la estrategia de este adversario consistía en distorsionar la verdad con el único fin de provocar una obediencia fuera de la voluntad del Padre. Entonces, las tentaciones, vemos aquí que siguen un mismo patrón, porque obtener provisión sin depender del Padre, buscar protección sin confianza genuina, alcanzar gloria sin pasar por la cruz. En otras palabras, ¿qué está pasando aquí? Que el adversario ofrece el reino sin obediencia, la corona sin sufrimiento y el poder sin santidad. Entonces, Yeshua como hijo de Elohim, lo que hace es que rechaza cada oferta porque entiende que el propósito de Hashem no puede alcanzarse mediante métodos contrarios al carácter de Hashem. Por eso Mateo capítulo 4 revela la identidad de Yeshua. ¿Por qué? Porque el capítulo comienza con la declaración del Padre en la inmersión, cuando Hashem, después que Yeshua salió de la inmersión del agua, dice que Yeshua allí, el Ruach HaKodesh descendió sobre Yeshua y se oye la voz del cielo al Padre diciendo, este es mi hijo amado. Pero inmediatamente el adversario lo que hace es que intenta sembrar duda. ¿Por qué? Porque vemos aquí en este relato, él le dice a Yeshua, si eres hijo de Dios. Entonces, la batalla aquí no gira únicamente en torno al hambre o al poder, sino a la identidad.
El enemigo aquí intenta que Yeshua actúe independientemente del Padre para demostrar verdaderamente quién era Yeshua. Pero Yeshua no necesitaba probar su identidad porque él sabía que era hijo de Elohim. Él sabía de dónde venía. Él sabía quién era. Entonces, él aquí, en este capítulo, él no necesitaba eh, probar su identidad mediante milagro que era lo que estaba quizás esperando el adversario. Porque sino aquí lo que él hizo fue que descansó en lo que el Padre ya había declarado. Entonces, vamos así a entrar en el capítulo para entender un poco más. Entonces, vemos aquí que dice, luego el Ruach, o sea, el espíritu de Adonai, llevó a Yeshua al desierto para ser tentado por el Hasatán o el adversario o el enemigo. Ahí sabe que hay muchas enseñanzas sobre quién es este individuo, pero tenemos que entender que este es un ente que es, el propósito es solamente oponerse a todo lo que proviene de Hashem. Entonces, vemos aquí que el verso comienza diciendo, luego el Espíritu llevó a Yeshua al desierto para ser tentado por Hasatán. Entonces, vemos aquí algo interesante porque vemos aquí el paralelo entre Yeshua y Juan. ¿Por qué? Porque tanto el ministerio de Yeshua como el de Juan comienza en el desierto. Entonces, la tradición primitiva eh, sitúa el ayuno de 40 días y 40 noches de Yeshua en el monte Hebel, eh, en la zona de Jericó. Y se dice que también este señor, el emperador Justiliano, dice que allí donde Yeshua ayunó, donde estuvo 40 días y 40 noches, dice que erigió una iglesia en la cima con el único fin de conmemorar la vigilia de Yeshua. Entonces, cuando dice para ser tentado por el, el Hasatán, vemos aquí que en esta historia aparece por primera vez el Hasatán, o como se le podía llamar más adelante como Satanás o Hasatán en hebreo. Y sabemos que Hasatán lo que significa es eh, eh, adversario y se dice que este ser dirige a una multitud de otros seres espirituales poderosos que lo ayudan a tratar de frustrar los propósitos de Hashem. Pablo lo llama en Efesios capítulo 2 en el verso 2 el príncipe de la potestad del aire. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra tentado en el griego, quiere decir peirazo, que también se podía interpretar como tiento o como pruebo. Entonces, sabemos y hemos estudiado que una tentación es una incitación para hacer que
una persona vaya en contra de la voluntad de Hashem. O sea, lo mismo que estamos viendo aquí en este capítulo 4. El propósito del Hasatán, como lo pudo lograr en el Edén, él pensó con el primer hombre llamado Adán, él pensó que era lo mismo que él podía hacer con Yeshua. Pero vamos a ver a través de este capítulo las respuestas que Yeshua le dio ante estas tres pruebas al Hasatán. Entonces, dice el verso 2: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, eh, vemos aquí que Yeshua, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tenemos que entender algo, familia. El ayuno no es para nosotros obtener cosas materiales. Ese no es el fin del ayuno. Tenemos que tener eso siempre en cuenta. Cuando nosotros ayunamos, tenemos que entender que el propósito de nosotros ayunar delante de Hashem es con el único fin para centrar la atención en la oración, para disciplinarnos a nosotros mismos y para unir el cuerpo y el alma, no como otros lo tienen, que piensan que voy a hacer un ayuno porque necesito que Dios me responda por esto, o porque Dios me dé aquello, o porque Dios me entregue esto. No, ese no es el fin del ayuno. Tenemos que romper con esa mentalidad. El ayuno es para centrar la atención en la oración, para disciplinarnos y para unir el cuerpo y el alma. Entonces vemos aquí que en este ayuno Yeshua se estaba preparando para su ministerio público. Entonces, 40 días de penuria a menudo indicaba una preparación para una participación particularmente significativa en las actividades de Hashem, que eso lo vamos a ver durante el relato de este capítulo. Verso 3: el tentador se acercó y le propuso, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, si usted oye otra expresión. El tentador se acercó y le propuso, si eres hijo de Hashem, o hijo de Elohim, o hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, vemos aquí la primera tentación. Le dice a Yeshua, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y aquí vemos que el adversario no estaba dudando de la identidad de Yeshua como hijo de Dios, ni tampoco estaba tratando de hacer que Yeshua dude de sí mismo, porque Yeshua conocía y sabía quién era él verdaderamente, él sabía que era hijo de Elohim, que había venido del cielo a cumplir un rol, una función y un propósito, sino que eh, aquí en este verso 3 el adversario está tratando de hacer que Yeshua haga un mal uso de sus prerrogativas como hijo de Dios. Entonces, él está buscando las maneras de que Yeshua, al él estar citándole la palabra a Yeshua, porque él conocía las escrituras, como dije al principio, él está buscando que a través Yeshua haga lo contrario a lo que dijo, a lo que dice la palabra y a lo cual el Padre le envió. Entonces, eh, en el verso 4 Yeshua responde. Entonces, aquí viene las respuestas de Yeshua y empieza Yeshua a venir contra él. Le dice, Yeshua respondió, escrito está.
no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Entonces, eh, Yeshua empieza aquí citándole la palabra. Entonces, ¿por qué? Aquí donde hacemos en este verso 4 un contraste entre Hashem e Israel, porque sabemos que mientras Israel estaba en el desierto, Hashem hizo que cuando el pueblo tuvo hambre, que murmuraron contra Moisés y Aarón, Hashem les envió maná al pueblo de Israel. Entonces, Yeshua le cita la palabra aquí. Yeshua como ser humano, obviamente que tenía hambre, pero ¿qué hace él? Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. O sea, que él venía a hacer todo lo que salió de la boca de su padre. Por eso vemos que a través del ministerio, Yeshua en varias ocasiones, él le dijo a tanto a los fariseos, a todos aquellos que se oponían a él, yo no vengo a hacer lo que a mí me compete o lo que yo quiera, sino yo vengo a hacer lo que el Padre me dijo que hiciera y también lo que salió de la boca de Hashem, la palabra de Hashem es lo que yo hablo. Verso 5. Luego, él, el adversario lo llevó a la ciudad santa, o sea, a Jerusalén, que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Entonces, eh, la parte a la que él se está refiriendo aquí es el pináculo del templo. Y hoy día, esto es como decir, es objeto de debate y aquí se está refiriendo a la esquina sureste del área de el templo. Y gracias a Chen, pues tuve la oportunidad de estar allí y poder tomar esa foto de donde verdaderamente nuestro Mashiach Yeshua fue tentado. O sea, nuestro Mashiach Yeshua fue llevado aquí en esta esquina. Este es el lugar más alto al sureste del templo. O sea, él le estaba diciendo a Yeshua que brincara de aquí. O sea, en pocas palabras, le estaba diciendo a Yeshua que hiciera un espectáculo. ¿Me entiende? Entonces, este es el pináculo de aquí. Pude estar yo parado en esta área y poder fotografiar. Esta la tomé desde el Monte de los Olivos, cuando estuve parado allí. Y eh, esta otra que usted ve aquí al lado, esta es la parte de adentro. Estas son cisternas antiguas del templo que todavía permanecen allí. Y como dice nuestro Moré Rico Cortés, la evidencia establece la verdad. Lo que le estoy presentando la evidencia de donde nuestro Mashiach Yeshua fue tentado y fue probado por el adversario. Entonces el verso 6 le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropiece con piedra alguna. Entonces, aquí vemos que Hasatán está citándole a Hashem el Salmo, a Yeshua, perdón, el Salmo 91, especialmente los versos 11 y 12, donde el salmista afirma que Hashem cuida con su protección a los fieles de Israel. Entonces, y aquí, como dijimos al principio, Hasatán está usando las escrituras
mal con un uso flagrante de las escrituras para tratar de manipular a Yeshua. Por eso vemos que Yeshua le cita la palabra. Entonces, el verso 7 también está escrito, Yeshua le responde, no pongas a prueba al Señor tu Dios, confesó Yeshua. Entonces, Yeshua le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el primer siglo, muchos creían que el Mesías descendería del Monte de los Olivos y entraría en la ciudad santa por la puerta de Susa, que son las puertas que hoy permanecen selladas allí en el templo. Que, y que luego él entraría triunfante en el templo. Entonces, vemos que esto es una tentación para Yeshua, con el único que lo que el enemigo quería era que Yeshua pudiera ganarse el apoyo de la nación de Israel mediante una exhibición espectacular, o sea, diciéndole para que se lance, para que todo el mundo lo vea. Pero primero vemos que le dice, si eres hijo de Dios, lánzate, tírate al piso. Entonces, por eso es que Yeshua le responde a la palabra y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, por eso es que Yeshua le responde con la palabra, porque él, el adversario, lo que estaba tratando era de oponerse al plan divino de Hashem. Verso 8. De nuevo, el Hasatán o el adversario lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Entonces, y le dijo, si te postras y me adoras. Entonces, eh, vemos aquí que él le está diciendo a Yeshua, eh, eh, lo lleva luego a una montaña alta y dice que allí le mostró todos los reinos con el único fin de que Yeshua, eh, dice de nuevo el Hasatán lo llevó a una montaña muy alta, allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Entonces, y le dijo el verso 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. Si te postras y me adoras. Entonces, hay unas referencias sobre la imagen, las imágenes del rey de Tiro en Ezequiel 28, los versos 11 al 19, y del rey de Babilonia, según Isaías capítulo 14, los versos 12, que ejemplifican esta sesión y a menudo han entendido como una referencia a Hasatán, más allá de esos gobernantes eh, die- eh, de esos gobernantes terrenales, donde muchos de la gente lo que hacían era que se postraban y le adoraban. Entonces, verso 10, Yeshua le dice, vete, Hasatán, dijo Yeshua, porque Cristo está. Adora a Adonai tu Elohim y sírvele solamente a él. Y cuando el enemigo vio que no pudo estas tres tentaciones contra Yeshua, dice que el enemigo se fue y le dejó. Entonces vemos aquí que se cumple en Romanos capítulo 5 si no me equivoco, los versos 12 al 19 que dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, o sea, por Adán, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley,
ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moshe, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura o es tipo o es modelo de aquel que había de venir, refiriéndose a Yeshua. Entonces vemos cómo Yeshua venció estas tres tentaciones o estas tres pruebas que fueron dirigidas por el enemigo con el único fin de que todo plan que Hashem había trazado con su hijo Yeshua se hubiera visto afectado como pasó en el Edén cuando Adán comió, cuando Adán estaba en un lugar donde lo tenía todo, pero lamentablemente falló y por eso entró el pecado y la muerte al mundo. Entonces, los versos 12 al 25, vamos a ver cómo Yeshua principia su ministerio. Entonces, verso 12. Cuando Yeshua oyó que había encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Entonces, vemos aquí algo, que cuando Yeshua oye que Juan había sido encarcelado, en este verso 12, según lo que estuve estudiando y averiguando, Josefo nos dice que Herodes Antipas encarceló a Juan por razones políticas. eh, y Herodes Antipas temía que la popularidad de Juan entre el pueblo y su predicación e inmersión pudieran llevar al pueblo de alguna manera u otra a una sedición, o sea, a que Juan por medio de su predicación y de y su enseñanza incitar al pueblo a promover una rebelión o desobediencia contra la autoridad o el gobierno. Pero sabemos que esto no era el propósito de Juan. Sabemos que Juan lo que vino fue a anunciar, a predicar, a preparar el camino para el recibimiento del Mashiach Yeshua. Entonces, vemos que Mateo, a través de esto de encarcelamiento de Juan, eh, Mateo más luego eh, completaría más adelante eh, que la razón por la que Juan fue preso era porque había unas razones morales adicional detrás del arresto de Juan. Entonces, eh, verso 13. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, tenemos que entender algo aquí interesante en este verso. Y es que Yeshua no buscaba seguidores, más bien buscaba discípulos. Yeshua no buscaba grandes multitudes, buscaba discípulos. Entonces, dice en Mateo capítulo 5 en el verso 1 que lo vamos a estudiar en la próxima clase, dice que Yeshua al ver las multitudes subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora, la pregunta que surge allí es, ¿por qué subió al monte? Sabemos que el ministerio de Yeshua atrajo grandes multitudes casi desde el principio, porque dice el verso grandes multitudes que le seguían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, las multitudes que sabemos que buscaban a Yeshua eran personas enfermas, débiles, atribulados, curiosos, buscadores y escépticos. Entonces, Lucas explica eh,
una gran multitud de sus discípulos y una gran multitud del pueblo. Habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los atormentados por espíritu inmundo eran sanados. Entonces, Yeshua no subió al monte para que la multitud pudiera oír mejor su enseñanza. Subió al monte para alejarse de la multitud y tener tiempo para enseñar a sus discípulos. Por eso dice que Yeshua, al ver la multitud, subió al monte y se sentó allí. Entonces, sus discípulos se acercan a él, pero no la multitud. Entonces, en la versión de Lucas, Yeshua se encuentra en un lugar llano, que es lo que da origen al sermón en la llanura. Pero sin embargo, Lucas no dice que Yeshua pronunciara el sermón en ese lugar llano. En cambio, Lucas introduce el sermón distinguiendo entre la gran multitud y sus discípulos, al igual que Mateo. Entonces, verso 14. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, que dice en el verso 15: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galileas de los gentiles. Zabulón y Neftalí eran las dos tribus de Israel que se asentaron en la región más, la parte más septentrional, no puedo casi pronunciar la palabra, cerca del mar de Galilea. Nazaret estaba, Nazaret estaba en el territorio de Zabulón, en la región baja de Galilea, mientras que Capernaum estaba en Neftalí, en la región alta de Galilea. Entonces, por allí, por esos lugares, eh, eh, atravesaba la ruta comercial hasta el mar Mediterráneo, que se llamaba, que lo que hemos estudiado otras veces y se ha mencionado, es que se llama la Vía Maris o el camino al mar. Entonces, el ministerio de Yeshua, eh, en esta historia, el ministerio de Yeshua se extendería aún más allá de estas regiones, más allá de sobre el mar. Verso 16. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Entonces, el pueblo que vive en tiniebla, aquí la palabra pueblo es lao, que Mateo dice que se refiere a Israel, por lo que Mateo 1:21, o sea que aquí se refiere a Mateo, a Israel, de acuerdo a Mateo capítulo 1 verso 21, perdón, a Mateo 1:21. Por lo que se trata de una descripción del pueblo de Israel que esperaba la liberación mientras ellos vivían en la desesperanza de los gentiles. Por eso es que yo digo siempre que Israel no era solo los que vivían en todas estas provincias, en todas estas regiones. Habían personas gentiles. Entonces, verso 17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos eh, está cerca. Entonces, verso 18: mientras caminaba junto al lago de Galilea, Yeshua vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Entonces, eh, en este verso 17, perdón, sí, Yeshua comienza a predicar
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en el verso 18 dice que él andando junto al mar de Galilea. Entonces vemos que allí se encuentra con dos hombres. Eh, eh, Aquí la expresión echar la red describe una forma tradicional de pescar en el lago, incluso hasta en tiempos recientes. Entonces, aquí la red echada que se llama anfiblestrón, era utilizada por un solo pescador, ya fuera de pies o en un bote o en aguas profundas. Era circular de unos 6 a 8 metros de diámetro, como con plomo adherido al borde exterior, y la red era tirada hacia abajo por los plomos del anillo exterior como un paracaídas, hasta que finalmente se hundía hasta el fondo con los peces atrapados en su interior. El pescador se sumergía hasta el fondo y sacaba los peces atrapados a través de la red uno por uno, colocándolos en una bolsa, o juntaban con cuidado los bordes de la red y la llevaban a la superficie la pesca adentro. Entonces, yo tengo una imagen aquí sobre la red que habla este verso. Eh, Aquí están los discípulos, aquí está la red, aquí están los peces, de la manera que ellos se tiraban al agua en medio del mar. Entonces, la red de pesca en tiempo de Yeshua, las redes de pescar usadas en el mar de Galilea eran hechas de hilo, de lino o cáñamo, tejidas a mano con nudos. Eran redes de emalle diseñadas para atrapar peces por las agallas cuando intentaban pasar a través de la malla. Entonces, seguimos adelante. Verso, eh, eh, un momentito. Verso 18 dice: mientras caminaban junto al lago de Galilea, Yeshua vio a los dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés, estaban echando la red lago, pues eran pescadores. Verso 19: vengan, síganme, dijo Yeshua, y los haré pescadores de hombre. Entonces, cuando Yeshua le dice a ellos, ven y sígame, aquí el patrón normal en Israel era que un posible discípulo se acercara a un rabino y le pidiera estudiar con él, por ejemplo, como leemos en Mateo capítulo 8 verso 19. Entonces, el rabino Joshua eh, dijo en una ocasión, le dijo a un discípulo, procura un maestro y consigue un condiscipulado. A lo que el otro rabino Rambán Gamaliel le dice, procura un maestro, quítate de la duda. Entonces, en la inauguración de su misión en el reino de Yeshua, Yeshua establece un nuevo patrón porque es él quien toma la iniciativa. Por eso él le dice, en vez de venirlo ellos a él, Yeshua va a ellos. Entonces, aquí Yeshua en este verso 19 está estableciendo un patrón, porque es él quien toma la iniciativa de buscar y llamar a estos hermanos para que entren en una relación permanente con él, o sea, para que sean discípulos de él, para que sean, sí, talmidim, como se entiende en el hebreo. Verso 20: al instante dejaron las redes y lo siguieron.
Verso 21. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Yeshua los, eh, Yeshua los llamó. Entonces, era común ver barcas de pesca en el mar de Galilea. Josefo dice en su libro que eran tan abundantes que en una ocasión ordenó que se reunieran 230 de las barcas disponibles para formar una armada naval. Reciente en 1986, eh, descubrimientos extraordinarios de una antigua barca de pesca en Galilea de la época de Yeshua nos da una idea del tipo de barca que pudieron haber tenido los Zebedeos. La embarcación de madera llamada la barca Kinneret tiene aproximadamente entre de unos 8 metros de largo, 2,3 metros de ancho y 1,4 metros de alto. Entonces, eh, y estaba equipada tanto para navegar como para remar. Se necesitaba una tripulación de al menos 5 personas para manejar la barca, 4 remeros y un timonel, o sea, un timón, pero podía llevar de 8 a 16 personas. Estaban equipadas para cocinar durante la expedición nocturna de pesca comercial en el lago. Y para que tengan una idea de la barca que estoy hablando, barca Kineret, esta es la barca Kineret que nos menciona Mateo, embarcación tradicional del mar de Galilea, utilizada en tiempos de Yeshua para la pesca y el transporte. Dimensiones que fue la aproximada de largo tenían 8 metros, de ancho 2,3 metros y de alto 1,4 metros. Medidas aproximadas basadas en hallazgos arqueológicos, aquí vemos la arqueología, y estudios históricos. Entonces, eh, la madera que se utilizaba generalmente del árbol ciprés o pino. La construcción eran tablas unidas con ensambles y cuerdas, eh, propulsión, remos y vela, uso de pesca en transporte, y este tipo de barca fue común en el mar de Galilea durante el siglo I después de Mashiach, y aún hoy se construyen réplicas basadas en los mismos principios. Por eso, una de las cosas que estuve mirando cuando estuve en el mar de Galilea, y es que hay un hermano allí que nos lleva al medio del mar de Galilea y allí él en su barco, pues allí no nos mete adentro del agua mientras él pega a ministrar con canciones y hablarnos de la palabra. Eh, 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 según yo estuve mirando, no, no, porque no tengo una foto aquí esa se me olvidó, pero la barca, prácticamente él las hizo con estas mismas medidas. Eran bien alta, una madera bastante buena, resistible y de ancho que puede meter prácticamente ahí más de entre, yo le diría como dentro de unas 50 60 personas en ese bote porque es tan grande el bote que los que pudieron ir a Israel con nosotros, pues ellos saben de lo que yo estoy hablando sobre de esta embarcación que se utilizan
en el mar de Galilea. Entonces, dice que remendaban sus redes cuando Yeshua los llamó. Y eh, verso 22. Y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Verso 23. Yeshua recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas noticias, o sea, las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre las gentes. Entonces vemos aquí que Yeshua recorrió todo Galilea predicando, enseñando las buenas nuevas. Otra cosa, dice, iba a la sinagoga, ¿entiendes? Entonces, entonces, con una extensión de unos 70 kilómetros de norte a sur y 35 de este a oeste, Galilea debía de haber estado intensamente cultivada y muy poblada en los días de Yeshua, según cálculos conservadores. La población rondaba las 300.000 personas en los 200 o más pueblos y ciudades de Galilea, lo que constituye una numerosa población a la que Yeshua presenta el mensaje de el reino. Entonces, como dije, estas regiones, tanto Galilea y Judea, eran muy pobladas. Entonces, dice que él enseñaba en la sinagoga, que la enseñanza es didascón, que suele estar relacionada con la explicación de la verdad de quienes ya estaban familiarizados con su contenido. De acuerdo a Mateo 5:1 y 2. En la sinagoga judía, Yeshua aclara la naturaleza de su mensaje a partir de las escrituras de la Torá, demostrando que él es el libertador mesiánico esperado, que eso lo hemos tocado en otras clases. Entonces, y dice, predicando el evangelio de el reino. Entonces, y la predicación aquí se relaciona generalmente con la proclamación de la verdad a quienes no están familiarizados con su contenido. Por eso lo podemos ver en Mateo capítulo 24, verso 14, cuando está en el campo donde es muy probable que muchos no dominen las escrituras del Antiguo Testamento. Yeshua hace una proclamación sencilla del mensaje. O sea, Yeshua no vino a complicarle la vida al ser humano como la tenía. Yeshua vino como a facilitar para que el hombre pudiera entender el mensaje que él trae, las buenas nuevas de salvación que él traía a toda la humanidad. Y dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y sabemos que la palabra buenas noticias, que en hebreo quiere decir Besoratova, que por eso es que le puse a mi ministerio o a mi llamado, de acuerdo a Isaías capítulo 61, verso 1. Mateo aquí usa el sustantivo evangelio, que en griego es evangelión, solo 4 veces, 3 de las cuales aparecen en la frase Evangelio del Reino, que se encuentra únicamente aquí en el libro de Mateo. La verdadera buenas nuevas o las buenas noticias es que la era del reino de Hashem finalmente ha amanecido en el ministerio de Yeshua. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia de entre el pueblo. Y estas buenas noticias también demuestran cuando Yeshua estaba sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Y la sanación indica que Yeshua tiene autoridad sobre los poderes de este mundo, no como el enemigo, y confirma la realidad de la llegada del reino de Hashem. Entonces, verso 24.
Dice su fama y se difundió su fama. Se extendió por toda la Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él lo sanaba. Entonces, vemos aquí que personas con diversas condiciones, a medida que las noticias del ministerio de Yeshua se difundía fuera de las fronteras de Galilea, incluso en la región gentil de Siria en el norte, de acuerdo a Mateo 4:24, la gente llevaba a los que sufrían dolores severos o tormentos, como Lucas capítulo 16, verso 23 al 28. También se llevan a los endemoniados, lo que indica el poder continuo de Yeshua sobre el reino del adversario. Yeshua también sana a los epilépticos, que literalmente lo que quiere decir son personas con condiciones lunáticas, una enfermedad asociada con una posesión demoníaca, y a los paralíticos una aflicción angustiosa en una época en la que los viajes a pie son lo más común. O sea, la gente que tenían personas o seres queridos, ellos no les importaba caminar distancia. Ellos, con tal de que estas personas fueran libres y fueran sanas, ellos, al oír la fama de Yeshua y de lo que él estaba haciendo, por eso lo traían a él para que él lo sanara. Verso 25 para terminar. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado de el Jordán. Entonces, la Decápolis es el distrito generalmente gentil al sur y al este del mar de Galilea, que es la región conocida como al otro lado del Jordán. Es una expresión común para designar el área de Perea, presuponiendo a un punto de vista judío típico al oeste del río Jordán. Lo que viene, los que vienen a Yeshua siguen siendo principalmente judíos, pero provienen de todas las regiones circundantes, o sea, personas gentiles que no eran judías venían a Yeshua con el único fin de que pudieran ser sanados. Entonces, la gran enseñanza para nosotros aquí en este libro de Mateo capítulo 4 muestra que la victoria espiritual no depende de la fuerza humana, sino de una vida sometida a Hashem. ¿Por qué? Porque vemos aquí, Yeshua vence, conoce profundamente la palabra, permanece lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, espera el tiempo del Padre, rechaza los atajos porque el enemigo quiso ponerle atajo a Yeshua y escoge mejor obedecer por encima del éxito inmediato. Entonces, este capítulo lo que nos recuerda que las tentaciones más peligrosas no siempre son hacer algo evidente, malo, sino hacer algo aparentemente bueno fuera de la voluntad de Dios. Entonces, la idea de este estudio o de esta clase, vemos cómo Mateo capítulo 4 nos enseña a Yeshua, nos presenta a Yeshua como el verdadero Adán y el verdadero Israel, el hijo obediente que derrota al adversario mediante una fidelidad perfecta a la palabra de Hashem, inaugurando el reino que restaurará lo que el pecado había destruido en Edén. Entonces, la proclamación aquí de este evangelio de capítulo 4 de Mateo, la gran proclamación es donde Adán cayó, donde Adán cayó, donde Israel fracasó y donde el adversario parecía triunfar,
Yeshua permaneció fiel y abrió el camino para la redención de la humanidad. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Gracias a nuestro Hashem por nuestro Mashiach Yeshua. Por eso el propósito de estos estudios es entender verdaderamente el propósito por el cual nuestro Mashiach Yeshua vino a la tierra. Aunque muchos en el pueblo de Israel o en el pueblo judío, como usted lo quiere interpretar, muchos esperaban a un guerrero, a un hombre que venía montado en caballo para derrocar el poder romano. Pero no fue así, porque Yeshua no vino con una espada en mano, sino Yeshua vino con el único fin de dejarle ver a la humanidad que al Mesías que ellos estaban esperando estaba en medio de ellos. ¿Qué es lo que Yeshua esperaba de la humanidad? Que vinieran, que cuando oyeran las buenas nuevas de salvación, se arrepintieran y fueran sanados, no solamente de su condición física, sino también de su sanidad del alma, del corazón. Ese es el contexto de aquí de Mateo capítulo 4. Vemos a un Mashiach que venció toda tentación, que fue puesto a prueba, que en ningún momento cedió ante ninguna tentación, lo cual debiera de ser un ejemplo para nosotros. Cuando venga una tentación o que venga una prueba, saber cómo enfrentarla y cómo responder a las mismas. Baruch Hashem. Espero que este estudio haya sido de gran bendición. Recuerde suscribirse a nuestro canal de Besorato va en YouTube, todo.com, Roe Joseph Vargas. Así que le esperamos en la próxima clase donde estaremos estudiando Mateo capítulo 5. Así que shalom, bendiciones y será hasta la próxima. Shalom.